Buenas tardes con todos. Vamos a, retomar la presentación de los indicadores macroeconómicos básicos. A ver si regresamos a donde estábamos. A ver. A ver si regresamos a donde estamos. A ver, entonces recuerdo brevemente, habíamos discutido las razones de esta caída en picado de la actividad económica y el empleo. Habíamos hablado de la cuarentena y lo que eso implicaba y cómo la caída de la producción en los sectores afectados directamente por la cuarentena se había propagado al resto de la economía. Y habíamos discutido también cuáles eran las razones de este incremento tan rápido de la actividad económica y del empleo. Recuerdo que durante este periodo se crearon 1 millón de empleos adecuados en la economía limeña y habíamos señalado que un factor esencial para explicar esa reactivación de la economía y esa creación de empleo era el incremento de la demanda, del gasto de las familias y de las empresas, porque habían recibido dinero, recursos del gobierno, del Banco Central, o habían tenido acceso a los recursos de AFPs y CTS a los cuales antes no tenían acceso. ¿Sí? Y para discutir antes de eso, quería presentar un cuadro nuevo que visto recientemente que muestra la evolución. No había visto un cuadro así, la evolución durante la recesión del 2020 del empleo en diversos países de América Latina. Y aquí ven, este es el Perú, digamos, la línea marrón oscuro o granate. Esta es la evolución del empleo en el Perú, que sigue muy de cerca la evolución del PBI, como hemos visto, ¿sí? Y eso se compara, esta recesión mucho mayor en la economía peruana, medida en términos de empleo, se compara con las ocurridas en otros países que tuvieron una cuarentena menos rígida, menos severa y sufrieron recesiones más limitadas, más moderadas que la que sufrió la economía peruana. No es el único factor, pero ya después discutiremos más en detalle. Y aquí también se observa esa reactivación de la economía que va acompañada de un incremento importante del empleo. La diferencia, sin embargo, con los datos de PBI es que efectivamente a fines de 2020 no se llega a tener, no se llega a recuperar el mismo nivel de empleo que había antes de la pandemia, ¿no? Ese es básicamente el punto. Y aquí también se puede observar entonces que esta recesión en la economía peruana ha sido bastante más dura
no necesariamente más prolongada, pero bastante más intensa, medida de la caída entre el pico previo y el piso de la recesión ha sido mucho más intensa que en otros países. El último punto para discutir aquí es el de las perspectivas, y uno de los puntos esenciales para discutir las perspectivas tiene que ver con la evolución del COVID-19. ¿Sí? En el lado derecho tienen primero el número de decesos por semana, promedio móvil de los últimos 7 días. Estas líneas de acá representan el número de decesos promedio a lo largo del año en todo el Perú para 1917, 18, 19, y van a ver ahí que hay un número promedio que oscila entre, digamos, 200 y 400 personas por semana, promedios de 7 días. Y la línea marrón y la verde representan la primera y la segunda ola de el COVID-19. ¿Sí? Y ahí ven ustedes que efectivamente esto es una estadística que no diferencia las causas de muerte, se toman todas las muertes por todas causas, ¿no? Y lo que queda claro es que el impacto de la pandemia se registra como un exceso de fallecimientos respecto a los promedios que imperaban antes de que existiera la pandemia. Y entonces el punto básico es que esta diferencia es atribuida a la pandemia. ¿Sí? Esto es lo que los epidemiólogos llaman el exceso de fallecimientos, el exceso de muertes, ¿sí? O la mortalidad, la mortalidad en exceso. ¿Sí? Y ahí se ve la evolución de la primera ola y también la evolución de la segunda ola, ¿sí? Que es la línea verde, ¿sí? La 2021. ¿Sí? Es claro entonces que la epidemia, la primera y la segunda ola de la epidemia han tenido un costo notable en términos de vidas humanas. Después vamos a ver cómo se compara el desempeño con esta variable, el exceso de personas fallecidas, comparando los decesos ocurridos durante la epidemia con los decesos ocurridos durante periodos normales en que no había epidemia, ¿no? Y el otro punto que es importante aquí es que esta segunda ola ha caído ya notablemente, para efectos prácticos ha terminado, y la discusión en realidad es si va a haber o no va a haber una tercera ola. ¿Sí? La evidencia de otros países muestra que efectivamente se ha producido una tercera ola. Y entonces eso es, esa tercera ola, para esa tercera ola es que se prepara el sistema de salud. El punto básico es que estas olas, esta primera y esta segunda ola, han traído consigo una caída de la producción y el empleo. Tienen efectos recesivos, ya sea porque hay cuarentenas más menos rígidas, más menos severas, ya sea porque el público, los consumidores, las personas, dejan de comprar ciertos servicios en particular donde las relaciones interpersonales son muy estrechas por miedo al contagio. Y entonces la producción y el empleo en ese tipo de servicios
cae naturalmente aun cuando no hubiese cuarentena o medidas de restricción. Entonces, uno de los puntos esenciales para discutir la evolución, digamos, de corto plazo, futura de corto plazo, la economía peruana, una de las cuestiones esenciales es saber si va a haber o no va a haber una tercera ola. En el gráfico de la izquierda tienen otro registro de esta primera y de esta segunda ola del COVID-19, ¿no? La línea celeste más clara es el número de hospitalizados que se mide en el eje derecho, y la línea azul oscura es el número de hospitalizados en las UCIs, ¿no? Que se mide en el eje izquierdo. Y ven ahí también que se registra aquí el mismo movimiento que en las olas de personas fallecidas. Aquí hay que tomar en cuenta que hay una cierta capacidad del sistema de salud, que en el caso de Perú es muy pequeña comparada con la de sus vecinos, por ejemplo, para atender este número notable de pacientes que genera la epidemia del COVID-19. Aquí medimos también la misma noción de exceso de fallecidos, ¿no? Pero la diferencia es que lo calculamos como un porcentaje, ¿sí? Si miramos acá, entonces esta diferencia de acá la calculamos como un porcentaje de el número, digamos, normal, es decir, en años sin epidemia de fallecidos, ¿no? Entonces, esta diferencia la dividimos entre esta y así obtenemos este dato de aquí. Por eso es un porcentaje, ¿no? Esta línea oscura, gris oscura, es la línea que representa la primera y la segunda ola en el Perú. Y como ven, está mucho más arriba en términos de porcentajes que las que corresponden a otros países, ¿sí? Esta es, si no me equivoco, Bolivia, si no me equivoco, una de estas es Bolivia y la otra es Ecuador, y esta aquí es México. Pero en cualquier caso, el punto esencial es que la epidemia en el Perú ha tenido, relativamente hablando, a su población y a su experiencia previa, un impacto mucho mayor que en otros países. Eso lo pueden ver aquí con claridad, ¿sí? En el caso de la segunda ola. La única experiencia parecida es esta de México acá, pero el resto de países está muy por debajo, ¿sí? Es decir, el exceso de fallecimientos en el Perú ha sido uno de los más altos. En realidad, ahorita vamos a ver el dato, ha sido el más alto del mundo, ¿sí? Y eso es lo que se ve aquí con este gráfico, ¿eh? Y eso es una de las cosas que hay que explicar. ¿Cuáles son las razones que tienen que ver con esto? ¿Sí? Una, ciertamente, es la debilidad del sistema de salud, el carácter, digamos, raquítico del sistema de salud, pero es uno de los factores que está operando acá, ¿sí? Aquí tienen la misma idea, el número de el exceso de fallecimientos calculados por una revista inglesa, The Economist, con el mismo, digamos, con la misma metodología para todos los países, y eso se divide entre el total de la población y tienen entonces el exceso de fallecidos per cápita,
¿no? Aquí lo multiplican por 100.000 para tener un número que no sea 0.05, y ven que el Perú tiene efectivamente el exceso de fallecidos per cápita más alto del mundo, ¿no? Entre estas fechas. ¿Saben? Y el cuadro también muestra que eso no es solo una característica de Perú, en realidad es varios países latinoamericanos están entre los 10 o 12 países con mayor exceso de fallecidos per cápita, ¿no? Perú, México, Ecuador y Bolivia. Ah, este es el otro dato importante, no solamente interesa la evolución del COVID-19, sino el grado de vacunación, qué tan masiva es la vacunación. Y aquí tienen el porcentaje de la población completamente vacunada, en la verde oscura, y con una primera vacuna, la línea verde clara, y ven pues que hay países en América Latina como Uruguay o Chile o Panamá que tienen pues más del 60% de la población vacunada. El Perú está aquí abajo, a pesar de que la vacuna, la vacunación se ha extendido fuertemente durante el primer semestre de este año, durante el gobierno de Sagasti, y ha continuado en los primeros días del gobierno de Castillo. Aún así estamos muy retrasados comparando con otros países, ¿no? Y entonces el porcentaje de vacunación es un freno a la expansión de la epidemia, pero conocemos de casos con países que tienen altos grados de vacunación que han sufrido una tercera ola e incluso una cuarta ola del COVID-19, de la epidemia, ¿no? Entonces, las perspectivas macroeconómicas dependen mucho de estos factores vinculados a la epidemia, ¿no? Último punto, unas conclusiones. Hay un desempleo masivo, ¿sí? Después vamos a discutir este componente del alza de precios. Ha habido una recesión con una caída importante del empleo. ¿Eh? Para recuperar esos millones de empleos adecuados, hoy día son 2 millones en verdad, si es un cálculo, una estimación mía, ¿sí? 2 millones más o menos de empleos adecuados perdidos en el Perú urbano a julio de 2021, ¿no? Y entonces, para recuperar esos empleos se requiere reactivar la economía, eso implica fuertes estímulos monetarios y fiscales, después vamos a discutir el detalle de esto, ¿no? Pero esa es una condición, y la otra condición es la vacunación masiva contra el COVID, ¿no? ¿Por qué la tercera ola, si habrá o no, es importante? Porque la primera y la segunda implicaron caídas del PBI y el empleo urbano. Y aquí se discuten cosas que veremos después, eh, formas específicas de reactivar la economía si el COVID-19 eh, está controlado, ¿no? Ah, entonces, con eso acabamos esta presentación y vamos a ir a la siguiente. Si hay alguna pregunta sobre este tema, si no, pasaré a la otra presentación. Eh, entonces tenemos la número 2, que es esta. A ver, ya está.
Bueno, entonces, un punto importante que conviene precisar es que, como les dije en la introducción, o si no, lo repito, eh, la macroeconomía tiene dos áreas básicas. Una son las fluctuaciones de corto plazo, estos periodos de auges y recesiones, ¿sí? Y ese es el de las fluctuaciones macroeconómicas de corto plazo. Y después tiene un área que se ocupa del crecimiento a largo plazo, ¿sí? Eh, pero hay una conexión entre estas fluctuaciones de corto plazo y la tendencia de crecimiento de largo plazo. ¿Qué pasa con el crecimiento en 30 años y cómo se desarrollan los auges y las recesiones? Y entonces, una versión de esa conexión es esta que está acá. ¿Eh? ¿Ahí? Aquí se mide producto, ¿sí? En el eje, perdón, en el eje horizontal se mide el tiempo, ¿sí? Pueden ser trimestres, ¿sí? Y en el eje vertical se mide el PBI. ¿Sí? Y entonces ustedes tienen esta línea de tendencia, ¿sí? Que dice la economía crece a esa velocidad, puntos más, puntos menos. Y una recesión se ve de esta manera. Tienen ustedes un crecimiento hasta aquí, aquí hay una recesión, se cae la producción, este punto está por debajo del pico, y después recuperan, tienen un auge y recuperan la tendencia que tenían previo a la recesión. Y en este caso, eh, la idea básica es que las fluctuaciones económicas de corto plazo no tienen impacto sobre la tendencia y crecimiento de largo plazo, no la alteran. Entonces, la tendencia y crecimiento de largo plazo básicamente es independiente de las fluctuaciones de corto plazo. Hay auges y recesiones, estas son las recesiones, estos son los auges, se crece por encima del promedio, eh, pero ustedes regresan a esa tasa de crecimiento promedio de largo plazo. ¿Sí? Eh, Esto es en realidad como a mí me enseñaron, ¿sí? Eh, y la otra opción, la otra versión es esta de acá. ¿Eh? La idea es que una recesión eh, los puede sacar de ese crecimiento a largo plazo y esa recesión tiene efectos duraderos. Ustedes tienen aquí una recesión, aquí hay un auge, pero no regresan eh, a la tendencia que tenían anteriormente. ¿Sí? No regresan al nivel eh, de crecimiento que tenían anteriormente. ¿Sí? Y se quedan por abajo. Y hay una pérdida, como dice acá, eh, eh, esto de acá, esta diferencia, hay una pérdida de producción que la pueden medir en cualquier momento como la diferencia eh, vertical entre la línea morada y la línea negra. El punto básico es que cuando terminan su recesión no regresan a la tendencia como acá, sino se quedan en una tendencia de crecimiento que va por debajo. Eh, el punto es que la evidencia reciente muestra que estas situaciones, estas del lado derecho del gráfico, ocurren muy a menudo, sobre todo en los países de la periferia, en los países que no pertenecen al centro del sistema económico mundial, ¿no? Y este gráfico eh, lo he sacado, perdón,
de este trabajo del Fondo Monetario Internacional, que van a leer un resumen de él en alguna de las lecturas, creo que en la primera o en la segunda. Y aquí tienen evidencia sobre el comportamiento, el impacto de auges y recesiones sobre el crecimiento a largo plazo. Aquí hablamos de muchos países, cada uno de esos puntos en realidad es uno de esos países, ¿sí? Aquí tenemos el periodo de 1960 a 2000, ¿no? En el eje vertical medimos, digamos, la tasa de crecimiento promedio en las expansiones, o sea, quitamos las recesiones y decimos cuánto crece el PBI en promedio durante un auge, durante una expansión. Eso es un punto, el eje vertical. Y en el eje horizontal medimos el PBI per cápita, el logaritmo del PBI per cápita. ¿Está bien? Y la gráfica lo que muestra es que mientras mayor es el PBI per cápita, más ricos son los países, crecen más despacio. ¿Sí? Si comparan este punto de aquí con este punto de acá, van a ver que los países que están más cerca del origen, que son, digamos, los menos ricos o los más pobres, crecen durante las expansiones más rápido que los países más ricos. Entonces, esa es la idea de esta tendencia, de esta línea de tendencia negra decreciente. ¿Sí? ¿Por qué le llaman convergencia a eso? Porque, bueno, si los países pobres crecen más rápido que los ricos, la idea es que si eso dura lo suficiente, tarde o temprano los van a alcanzar, ¿cierto? Puede ser, digamos, puede demorar mucho, pero los van a alcanzar, van a converger. ¿Sí? Estos datos son para el 60 a 2000. ¿Sí? Para el periodo que va de 2000 a 2011 hay también una línea similar, pero no parece, digamos, tan clara como esta. Pero hay una idea similar, aunque las diferencias ahora son menores. ¿Sí? ¿Cuánto crece un país rico durante este periodo? Eso nos daría este punto de acá. ¿Sí? Crece, digamos, cerca de 4%. ¿Sí? Uno de los más ricos. ¿Y cuánto crece uno de los más pobres? Pues entre 4 y 6%, no mucho más. ¿Sí? Aquí la pendiente de la recta negra era mucho mayor. Y aquí tenemos lo mismo, pero para las recesiones. Entonces aquí tienen la tasa de crecimiento de las recesiones y por eso es negativa. ¿Cuánto cae el PBI promedio durante cada una de esas recesiones? ¿Ahí? Y entonces lo que tienen aquí es que los países más ricos, que están, acuérdense, más lejos del origen, mirando por el eje horizontal, los países más ricos tienen recesiones, digamos, su PBI cae menos en las recesiones. Los países más pobres tienen recesiones más duras, ¿sí? Y su PBI cae más. ¿Está bien? Y por eso dice aquí divergencia. Si en las recesiones los países ricos les va mejor que a los países pobres, entonces efectivamente se va abriendo una brecha cada vez más grande entre ambos grupos de países. Esa es la idea de la divergencia. Y aquí también tenemos los datos para el último periodo de que se tiene información de 2001 a 2011, ¿sí? Donde en realidad no hay esta relación y a los países ricos y pobres les va más o menos igual en las recesiones. Primer punto, y eso se puede ver en la experiencia de la economía peruana, hay un libro de Bruno Seminario, a ver si, sobre este tema, uno de los grandes economistas peruanos, profesor de macroeconomía que trabajaba en la Universidad del Pacífico, escribió un libro sobre la experiencia de crecimiento de la economía peruana
Eh, eh, y en ese libro hay una discusión eh, sobre estas características. Y una de las cosas que queda claro es que la economía peruana crece en las expansiones durante los auges mucho más rápido que, digamos, las economías europeas, digamos que, por ejemplo, Inglaterra. ¿Sí? Eh, Sin embargo, a pesar de que Bruno analizó un periodo largo de más de 100 años, eh, la economía peruana no crece, no alcanza, digamos, a la economía inglesa, ¿sí? A pesar de que crece más rápido en las recesiones. ¿Y por qué? Bueno, porque a pesar de que, perdón, crece más rápido en los auges. ¿Por qué? Porque tiene recesiones mucho más profundas y prolongadas, que hacen que efectivamente la distancia se expanda, sea mayor entre ambos países, ¿no? Es, digamos, la idea de dos carros, si ustedes quieren, para poner un ejemplo, eh, uno le lleva 3, 4 kilómetros de distancia al otro y va a 100 kilómetros por hora, ¿no? Y el que está atrás va más rápido, 120 kilómetros por hora. Bueno, tarde o temprano lo va a alcanzar. Pero si el carro que va atrás, que va más rápido, se sale a menudo de la pista y tiene recesiones, entonces puede ser que durante el tiempo que esté en la pista, en los auges, vaya más rápido, pero pierde mucho más tiempo saliendo de la pista en las recesiones. Y entonces en verdad la distancia se amplía a pesar de que el carro que va atrás va más rápido. ¿Eh? Va más rápido si no contamos el tiempo que pierde saliéndose de la pista en las recesiones, ¿no? Eh, entonces, uno de los puntos esenciales es cómo hacer para no tener pues recesiones profundas y prolongadas, ¿sí? Y eso es una cuestión de manejo macroeconómico, de políticas monetarias y fiscales, de manejo de las fluctuaciones de corto plazo, no solo, pero principalmente de eso, ¿sí? Eh, Aquí tienen también otros datos, igual en el eje horizontal, medimos el PBI per cápita, lo que nos dice que los que están más cerca del origen son los países con un PIB per cápita más pequeño y los que están más lejos del origen son los que tienen un PIB per cápita mayor. Entonces los ricos están perdón, los pobres, países pobres están por acá y los países ricos por acá. Y en el eje vertical medimos cuántos años de estos 40 están en recesión. Entonces aquí medimos en realidad qué tan frecuentes son las recesiones. ¿Sí? Y bueno, obtenemos esta idea básica de que los países pobres tienen no solo recesiones más intensas, como habíamos visto acá, ¿sí? Sino también más prolongadas. Pasan una mayor parte del tiempo en recesión y los países ricos tienen recesiones breves. ¿Sí? Pasan una menor parte del tiempo en recesiones. ¿Sí? Eh, Eso es para el periodo 60-2000 y si vemos el periodo 2001-2011, eso, esa cosa cambia. Esto tiene que ver con la recesión de 2008-2009, ¿no? Y finalmente aquí tenemos la proporción de años en recesión en estos 50 años, en estos medio siglo, de esos 50 años, qué fracción de esos 50 años se pasan en recesión los distintos países y aquí en el eje vertical medimos la tasa de crecimiento promedio. Y es muy claro, mientras mayor es el tiempo que ustedes pasan en recesión, menor es la tasa de crecimiento promedio. Aquí están todos los países ricos y pobres. ¿Está bien? Y entonces el punto básico es ese, ¿no? Que es el que quiero mostrar, que hay una conexión entre las fluctuaciones macroeconómicas de corto plazo y el crecimiento de largo plazo. Si ustedes evitan recesiones profundas y prolongadas, entonces la tasa, y lo hacen sistemáticamente durante 30 años, por ejemplo, ¿no?
Entonces, efectivamente, la tasa de crecimiento de la economía en el largo plazo puede ser muy superior, que es lo que aquí se ve, ¿no? Eh, y entonces, esta es la idea que hemos discutido de los carros, ¿no? Este es el país inicialmente rico, este es el país inicialmente pobre. Si no hubiera recesiones, seguramente lo alcanzaría con el paso del tiempo, ¿no? Eso es lo que se ve en el libro de curso de Bruno Seminario, cuando compara la economía peruana con la economía inglesa. Si la economía peruana no hubiera tenido las grandes recesiones que ha tenido y que la economía inglesa no ha tenido, entonces quizá estaríamos mucho más cerca de lo que estamos hoy día. Ese es el punto, ¿sí? Esta distancia aquí, ¿sí? Este es el nivel de PBI que se mide en el eje vertical, y aquí los años, ¿no? Esta distancia se hubiera eliminado, ¿no? O hubiera reducido sistemáticamente. El problema es que las recesiones aquí nos sacan de ese crecimiento a largo plazo y son mucho más frecuentes. Y entonces la distancia entre los países ricos y pobres se agranda en vez de reducirse. Eh, Aun cuando uno hubiera pensado, mirando solo los datos de los auges, bueno, sin el auge de una economía como la peruana puede crecer pues, entre 5 y 8% anual, y una economía como la inglesa máximo va a crecer pues, al 3-4% en los auges. Bueno, ¿por qué no los alcanzamos? Bueno, porque tenemos recesiones mucho más profundas, la caída del PBI es mucho mayor y que duran más. No duran 3 trimestres, sino duran 2 años. ¿Sí? Ese es el punto esencial. Entonces, esta es la conexión entre el crecimiento corto plazo, perdón, las fluctuaciones macroeconómicas de corto plazo y el crecimiento de largo plazo. Hay una conexión. Eh, y dejamos eso y vamos a discutir el desempleo. El libro de texto dice que el desempleo aumenta en las recesiones y disminuye en los auges. Recuerden, el desempleo, la tasa de desempleo, que es lo que estamos midiendo acá, es igual a los desocupados, ¿sí? Que son los que no tienen trabajo y buscan trabajo. No basta no tener trabajo, además hay que buscarlo. La definición de buscar es más o menos arbitraria, convencional, ¿sí? Eh, Entre el número de ocupados y desocupados. ¿Eh? A ver. Ahí. También. Entonces, vamos a ponerlo así porque quede claro. La fuerza laboral, esa es la otra definición importante aquí, la fuerza laboral o la PEA, ¿sí? eh, o población económicamente activa, son los ocupados y los desocupados. Entonces, la tasa de desempleo es, en verdad, los desocupados entre la fuerza laboral. El porcentaje de la fuerza laboral que está desempleado, que busca trabajo, que no tiene y que busca trabajo, ¿no? Y eso es lo que medimos aquí en el eje vertical para Estados Unidos. ¿Right? Las columnas grises muestran las recesiones. ¿Right? Y lo que se ve claramente es que en todas las recesiones la tasa de desempleo aumenta. ¿Eh?
esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta que es la del 2008-2009 y esta es la del COVID-19, ¿eh? Que tuvo un incremento notable de la tasa de desempleo. Y en los auges, la tasa de desempleo baja. ¿Sí? Y este auge es uno de los más largos y los más notables porque la tasa de desempleo llega a uno de sus mínimos históricos de 40, 50 años, ¿no? 3%. ¿Ahí? Entonces, esta es la realidad de la que habla el libro de texto. ¿Sí? Eh, pero esa realidad, esas estadísticas y estas regularidades empíricas no se cumplen tan fácilmente en la economía peruana. ¿Sí? Y entonces aquí tienen un ejemplo, la crisis 2008-2009. ¿Sí? Si miramos la crisis 2008-2009 en Estados Unidos, es muy claro que la tasa de desempleo aumenta enormemente. ¿Sí? De 5% anual, perdón, de 5% de la fuerza laboral antes de la recesión al 10%. Se duplica en un par de años. ¿No? Y después tarda mucho en reducirse al nivel que tenía antes de la recesión. Recién, digamos, para el 2015, estamos al nivel de la tasa de desempleo que teníamos antes de esa recesión de un par de años, digamos. ¿Sí? Entonces, aquí es claro que la tasa de desempleo es muy sensible a auges y recesiones. Una recesión eleva rápidamente, duplica, por ejemplo, en este caso, la tasa de desempleo y un auge lo reduce más lentamente, ciertamente, ¿no? Eh, pero es claro que la tasa de desempleo es muy sensible a auges y recesión. Aquí les doy un ejemplo para el caso Perú. ¿Sí? Eh, en la crisis 2008-2009. A ver si lo ponemos acá. A ver. En verdad. Vamos a poner estos dos. ¿Sí? Aquí tienen la tasa de crecimiento de la economía peruana. Eh, antes y durante la recesión de 2008-2009. Si ustedes ven las tasas de crecimiento anual del PBI, la recesión de 2008-2009 hubo 2-3 trimestres consecutivos de caída del PBI, cayó, la tasa de crecimiento anual cayó de 10% a menos de 1. Así que hubo una sensible reducción de la tasa de crecimiento del PBI. Entonces, si la economía peruana se comportara más o menos igual que la economía norteamericana, uno esperaría que la tasa de desempleo aumentase notablemente. La otra cosa que me interesa señalar es que aquí hay una recesión eh, sincronizada en la mayor parte de estos países de América Latina. ¿Por qué? Porque cambian las condiciones externas. ¿Eh? Y entonces ustedes ven que Argentina crecía pues 7% en el 2008 y en el 2009 crece menos de 1. Brasil crecía 5% y el PBI se reduce en 2009. Y así ocurre con todo el resto de países. Es claro que hay una caída del PBI para todos los países sin excepción, hasta donde yo recuerdo. ¿Eh? A veces la tasa de crecimiento es negativa, ¿sí? Y a veces es positiva, pero pequeña y muy, muy inferior a la que había el año previo, en todos los casos. ¿Eh? Algunas excepciones hay, este es el caso de Haití, y seguramente no conocemos ninguna otra, ¿no? Pero en fin, ese es el punto. Entonces aquí hay una recesión en América Latina, claramente tiene que ver con las condiciones externas, hay una crisis financiera en Estados Unidos, se caen los precios de las materias primas, eso afecta a muchos países de América Latina, en particular a todos los del Cono Sur,
en realidad todos los de América del Sur, ¿sí? Ah, y entonces lo que queremos saber es qué pasa con la tasa de desempleo. ¿Está bien? Aquí pasamos abruptamente de un auge a una recesión y debiéramos esperar que la tasa de desempleo aumente como ocurrió en Estados Unidos. ¿Está bien? Y entonces aquí tienen los datos. A ver, vamos a borrar acá. ¿Sí? Eh, y entonces el primer punto que quiero mostrarles es que entre 2008 y 2009 la tasa de desempleo es la misma en el Perú. ¿Sí? Había un 8% de la fuerza laboral desempleada cuando la economía crecía a un ritmo chino, 10%, 9.8 casi. Y es el mismo porcentaje la fuerza laboral que está buscando trabajo cuando la economía crece menos del 1%. La tasa de crecimiento del PBI se cae en 9 puntos casi y la tasa de desempleo no se mueve, sigue siendo la misma. En Estados Unidos, si ustedes miran la tasa de desempleo, vamos a poner el dato acá, y yo les digo, la tasa de desempleo es 10% más, ustedes saben que están en una recesión. Ven este punto, ven este punto y ven este punto. Y si yo le digo que la tasa de desempleo es 5% o menos, ustedes saben que están en un auge. Acá, 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 acá. Pero si yo les digo que la tasa de desempleo es 8% en el Perú, ustedes no saben si la economía está creciendo al 10% anual o si está creciendo menos del 1% anual. ¿Ahí? Entonces, el punto básico es ese, que la tasa de desempleo en el Perú no es muy sensible, o si ustedes quieren al revés, es muy poco sensible a las variaciones en la tasa de crecimiento del PBI. Y el cuadro también muestra que eso no ocurre en toda América Latina. ¿Sí? Si ustedes comparan otros países, típicamente la tasa de desempleo aumenta. Digamos, miremos Argentina, ¿sí? Miremos Chile, ¿sí? Miremos Colombia, ¿sí? Miremos México. ¿Sí? Ah, y el único país que tiene la misma o una situación parecida a la del Perú es en este caso Uruguay. ¿Tá? Entonces, punto simple, que es la idea básica de estos dos gráficos. La tasa de desempleo en el Perú, si miramos la experiencia de 2008-2009, una crisis económica importante, una recesión económica importante, una recesión sincronizada en toda América Latina, muchos países sufrieron una recesión en ese mismo periodo, ¿sí? Hubo una gran cantidad de países de las economías del mundo cayeron en recesión, como en los años 30, el grado de sincronización de la recesión de 2008-2009 fue muy alto, igual que el del COVID-19. Y lo que esa experiencia nos muestra es que la mayor parte de países donde hubo una recesión y cayó la tasa de crecimiento del PBI, la tasa de desempleo aumentó. El Perú, sin embargo, es una excepción. ¿Ahí? Ese es el primer punto que quiero mostrarles. Si ustedes le dicen que la tasa de desempleo en el Perú es 8%, ustedes no saben si la economía está en recesión o está en auge. Si les dicen que la tasa de desempleo en Estados Unidos está en 10%, ustedes saben con toda claridad que está en una recesión. ¿Eh? Ese es el punto esencial. ¿Eh? Eh,
Aquí tienen la tasa de desempleo en Lima Metropolitana en los últimos 20 años. ¿Right? La recesión de 2008-2009 está acá y no la percibe. ¿Sí? ¿Right? No hay un incremento, que es lo que deberíamos observar, de la tasa de desempleo. Ojo que no estoy explicando por qué ocurre esto, simplemente ahora quiero señalar qué es lo que ocurre. Estoy describiendo básicamente, ¿no? Eso sin embargo, entonces, bueno, eso sin embargo vamos a ver ha cambiado con la recesión del COVID-19. Entonces, la ley de Ockham conecta los cambios en el PBI con los cambios en la tasa de desempleo. Y básicamente dice que la tasa de desempleo disminuye cuando el PBI crece. ¿Sí? En verdad, cuando el PBI crece por encima de cierto nivel. ¿Sí? Y que la tasa de desempleo aumenta cuando el PBI deja de crecer o se contrae. ¿Sí? Entonces, la ley de Ockham tiene dos componentes. ¿Sí? El primero es este de aquí. ¿Sí? El primero dice, si Y es el PBI y L es el empleo, podemos decir la producción es igual al producto por trabajador, digamos, por hora de trabajo, ¿sí? Digamos que estamos midiendo el PBI trimestral. ¿Sí? Entonces, Y es el PBI trimestral. ¿Sí? A es el producto por trabajador en una hora de trabajo. ¿Sí? Y L es el número de horas de trabajo. ¿Sí? Entonces, el producto por hora de trabajo multiplicado por el número de horas trabajadas nos da el PBI. Si todos los trabajadores trabajan 8 horas, podemos dividir L entre 8 y tenemos aquí el número de personas, ¿sí? Y este es el producto por hora de trabajo de una persona. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que hay una relación directa entre el PBI y el empleo. Si sube Y, sube L. ¿Sí? Y si cae Y, cae L. Ese es el primer asunto. ¿Sí? Si graficamos esta ecuación, eh, podemos establecer, podemos hacer este gráfico. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Aquí medimos el PBI, oye, y aquí medimos el empleo. En horas de trabajo o en personas. ¿Sí? Y esta ecuación tiene pues, esta forma, ¿no? Parte del origen y tiene una pendiente que es A. ¿Sí? Entonces, para cualquier punto, ¿sí? Para cualquier punto, tenemos una conexión entre el PBI y el empleo. ¿Y qué es lo que dice? Básicamente que si el PBI crece, el empleo crece. Y si el PBI decrece, el empleo decrece. ¿Sí? Entonces, ese es el primer componente de la ley de Ockham. Aquí estamos suponiendo que el producto por trabajador A es una constante. ¿Sí? Es el mismo a lo largo de toda esta recta. Es una recta. ¿Sí? No es una, una curva. ¿Está bien? Primer punto, entonces. Ese es el primer componente de la ley de Ockham. El segundo componente de la ley de Ockham es que hay una relación inversa entre el empleo y el desempleo. ¿Right? Eso se ve aquí.
la fuerza laboral es en la ecuación 2, la fuerza laboral es una definición, son los trabajadores ocupados, que le llamamos L, más los trabajadores desocupados, que les llamamos D. ¿Okay? Entonces despejamos D y tenemos esta relación. A ver, perdón. ¿Sí? Si sube L, dada la fuerza laboral, baja D. ¿Sí? ¿De dónde se obtienen más trabajadores? De la fuente del desempleo. ¿Sí? Ahí tenemos trabajadores que buscan trabajo, cuando aumenta el PBI, aumenta el empleo, entonces se reduce el desempleo. Y entonces la idea básica de combinar estas dos ecuaciones es eso. De combinar estas dos ecuaciones es eso. ¿Sí? Si sube el PBI, sube el empleo, y si sube el empleo, cae el desempleo, y voy a poner si la fuerza laboral está constante. ¿Sí? Ese es entonces el punto esencial, ¿sí?, de la ley de Oku. Sube el PBI, sube el empleo, cae el desempleo. Entonces hay una relación inversa entre el PBI y el desempleo. Este es el punto esencial. Entonces, si combinamos esas dos ecuaciones, tenemos esta. Aquí simplemente hemos sustituido L por su valor. De esta ecuación de acá, L, despejamos A, es Y sobre A, y eso es lo que tenemos acá. Y si dividimos ambos miembros entre F, este F entre F es 1, aquí nos queda 1 sobre A por F, y aquí también dividimos entre F y entonces nos queda la tasa de desempleo. Y esta es en verdad la idea básica de la ley de Okun, que es una regularidad empírica que Arthur Okun, un economista norteamericano, descubrió para Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es el punto, simple. Si sube el PBI, baja la tasa de desempleo. ¿Está? ¿Qué supone eso? Eso supone que el producto por trabajador y la fuerza laboral básicamente están constantes. ¿Sí? En este ejemplo simple. Esa es la idea básica de la ley de Okun. Esa ley de Okun se estima en la realidad de esta manera. Se pone qué pasa con los cambios en la tasa de desempleo. Esta es la tasa de desempleo en el periodo T, esta es la tasa de desempleo en el periodo T-1, digamos, este es en el tercer trimestre de algún año, y esta es la tasa de desempleo en el segundo trimestre del año, y aquí tienen la tasa de crecimiento de la economía en cada uno de esos trimestres, falta el G, ¿sí? Y esta es una tasa de crecimiento normal, ¿sí? Ahora lo vamos a discutir. Y entonces el punto simple es, hay un coeficiente aquí que se llama el coeficiente de Okun, y el punto simple es que si G es mayor que G estrella, la tasa de desempleo baja. ¿De qué depende G estrella? Aquí se dice G estrella es la tasa de crecimiento del PBI potencial, que depende directamente de la evolución de largo plazo de A y de F, ¿no? Entonces pongamos números para ver qué quiere decir esto.
digamos que esa tasa de crecimiento es 3% anual. ¿Está bien? Este G de estrella es 3%, aquí lo ponemos. ¿Está bien? Teta es el coeficiente de Okun, digamos que es 0.5 para que los cálculos sean sencillos, ¿no? Para los países industrializados está en 0.4 y para Perú está en 0.1, es uno de los más bajos que se han estimado para todos los países de América Latina. ¿Está? Y entonces, si queremos que la tasa de desempleo baje un punto, esto es así, DT menos DT menos 1 es igual a menos 1, podemos preguntar cuál debe ser la tasa de crecimiento del PBI. Entonces dividimos todo entre menos 0.5. Esto nos queda G menos 3, esto es 2. Pasamos el 3 al otro lado y entonces la respuesta simple es si queremos que la tasa de desempleo caiga en un punto, entre un trimestre y otro, digamos, o entre un año y otro, entonces la tasa de crecimiento del PBI debe ser 5. Cuando este G estrella es 3. Supongamos ahora que ese coeficiente de Okun es mucho más chiquito. Es decir, el desempleo es mucho menos sensible a la tasa de crecimiento del PBI, que es el caso de la economía peruana, muy poco sensible. ¿Sí? Y digamos que G estrella es igual a 3. Entonces la pregunta es, para que la tasa de desempleo disminuya igual que antes en un punto porcentual, ¿cuánto debe ser la tasa de crecimiento del PBI? ¿Cuánto debe crecer la economía? Entonces lo hacemos igual que antes, menos 1. Ahora, la única diferencia es que esto ya no es 0.5, sino 0.1. G y 3. Dividimos todo entre menos 0.1, esto es 10. Pasamos el 3 al otro lado, y es decir, la tasa de crecimiento tiene que ser más del doble, 13% anual. En los últimos 40 años, 50 años, el Perú debe haber crecido alguna vez al 12 o 13% un año, ¿no? De esos 50. Y entonces, ¿qué es lo que dice eso? Lo único que hemos cambiado es este número, el coeficiente de Okun. ¿Qué dice eso? Cuando el coeficiente de Okun es muy pequeño, lo que queremos decir en realidad es que la tasa de desempleo es muy poco sensible al crecimiento del PBI. ¿Ay? ¿Qué es lo que vimos en los datos de 2008-2009? Esto es una estimación con datos históricos. Hay maneras estadísticas de obtener, digamos, cuál es el valor del coeficiente de Okun mirando la experiencia de crecimiento del PBI y del el empleo y el desempleo en los países, ¿no? Y entonces aquí lo que me interesa señalar es que el Perú tiene pues uno de los coeficientes de Okun más bajos que se hayan visto. ¿Eh? Este es, a ver, vamos a poner acá. Este es el coeficiente de Okun para los países industrializados. Está cerca de 0.5. Este es el coeficiente de Okun para Chile, para Colombia, para Uruguay, para Brasil y para México. Perú es el más bajo de todos. ¿Sí? En general, los países de la periferia emergentes tienen un coeficiente de Okun más bajo que los países avanzados, los países ricos, digamos, los países pobres, ¿no? Pero el Perú tiene un coeficiente de Okun muy pequeñito. Repito, ¿qué quiere decir eso? Básicamente que el desempleo baja muy poco en los auges y sube muy poco en las recesiones, que el desempleo no es, como dice el libro de texto, muy sensible a cambios en el PBI. El libro de texto en realidad les dice a ustedes que podemos medir la actividad económica por la tasa de crecimiento del PBI o por el PBI o por la tasa de desempleo. En el caso de Estados Unidos, yo sé que si la tasa de desempleo es 10, estamos en una recesión, no necesito mirar el PBI. Y yo sé que si la tasa de desempleo es 3%, estamos en un auge.
Pero en el caso de Perú, si me dicen que la tasa de desempleo es 8%, yo no sé si estamos en un auge, 2008 y la economía crece al 10% anual, o estamos en una recesión, 2009 y la economía no crece ni 1% anual. ¿Saben? Esa es la idea de que la tasa de desempleo es poco sensible a crecimiento del PBI, y esa es la idea de que el coeficiente de Okun es muy pequeño en el Perú. Hay un trabajo de la profesora Cecilia Garavito, del Departamento de Economía en la universidad, que ha escrito un documento sobre la ley de Okun en el Perú. ¿Sí? Y lo que encuentra básicamente es un coeficiente de Okun muy chiquito, ¿eh? Que es el que está acá. ¿Sí? Es menos del 0.1, ¿no? ¿Saben? Un coeficiente de Okun muy, muy chiquito. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Repito que el desempleo no es muy poco sensible al nivel de actividad económica. Eh, ¿Dónde se genera el problema? ¿Sí? Eh, aquí podemos ver, aquí podemos ver, eh, a ver, déjame, aquí podemos ver distintos periodos, distintas recesiones donde cae el producto y cae el empleo. ¿Sí? La línea roja mide la tasa de crecimiento del empleo y la línea azul mide la tasa de crecimiento del PBI. ¿Sí? Eh, no hablamos de todo el Perú, sino solo de Lima Metropolitana. ¿Sí? Y no hablamos de todo el PBI de Lima Metropolitana, sino solo del PBI no primario, es decir, excluimos agricultura, pesca y minería. ¿Sí? Y entonces tenemos varias recesiones aquí. La del 77-78 es esta acá. Y que vemos que efectivamente hay una recesión, cae la tasa de crecimiento del PBI, se hace negativa, ¿sí? Este es el punto cero, y también cae la tasa de crecimiento del empleo, que es la línea roja. ¿Sí? Y cuando la economía empieza a reactivarse, crecen los dos también. Esta recesión, la del 77-78, tiene un comportamiento entre empleo y PBI para Lima Metropolitana normal. ¿Qué pasa en la recesión del 82-83? Bueno, las cosas ya no son tan normales. El PBI cae mucho, más que acá, más que en el 77-78, eso fue fácil de ver. ¿Eh? Eh, pero el empleo no cae, no se hace negativo. ¿Sí? Y ese mismo proceso, pero eh, ese mismo patrón, pero mucho más exagerado, se repite en la recesión del 88-90. ¿Sí? La recesión es muy dura, la más dura de todas las que hemos visto, incluso comparado con la del COVID-19, aquí no está la del COVID-19, pero el empleo no cae, sigue creciendo en realidad, igual que acá, más todavía. ¿Sí? Y entonces aquí tienen un primer problema. Este debiera ser, digamos, si hablamos de la ley de Okun, este debiera ser el comportamiento típico. ¿Eh? Cae la tasa de crecimiento del PBI y del empleo. Aquí solo cae la tasa de crecimiento del PBI, pero no cae la tasa de crecimiento del empleo. Y aquí igual, con más distancia todavía. El empleo sigue creciendo a pesar de que el PBI aumenta. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que ocurre esto? Y ahora vamos a discutir eso. ¿Eh? ¿Qué cosa estamos midiendo para que eso ocurra? ¿No? Eh,
Entonces, incluyamos ahora un sector informal. En verdad, lo que vamos a decir, hay dos tipos de trabajadores. ¿Sí? Trabajadores asalariados o adecuadamente empleados. Ya hemos discutido la definición de adecuadamente empleados. Tienen que trabajar, digamos, normalmente 8 horas diarias y tienen que ganar por encima de un cierto mínimo, de un cierto mínimo referencial, ¿no? Y de otro lado tenemos al sector de independientes o sector informal o subempleados, que vamos a considerar, digamos, que son trabajadores independientes cuya, digamos, la figura típica ahí es la del ambulante. ¿Sí? Y entonces, el empleo total es igual al empleo asalariado, moderno, se le llama acá, en empresas, digamos, grandes, ¿sí? Más el empleo independiente o informal, ¿sí? Los ambulantes. Entonces, ¿qué tienen aquí? El empleo total tienen un número de trabajadores asalariados y un número de trabajadores independientes. Si miramos los datos de Lima Metropolitana, bueno, tienen pues de una fuerza laboral de 5 millones y pico de personas, 5.1, 5.2 millones de personas, alrededor del 35% son independientes, digamos, la figura otra vez, la del ambulante, y el 50 y pico, 60% son asalariados. ¿Sí? Entonces, hay asalariados que no trabajan en grandes empresas, sino muy pequeñas, pero ya, nos vamos a olvidar de esa distinción por ahora, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué cambia si incluimos el sector informal? Entonces, lo primero que cambia ahora es que decimos que hay una relación directa entre el empleo, entre el PBI y el empleo moderno asalariado. No hay una relación directa entre el empleo total, entre el empleo total y el PBI. No, solo con el empleo moderno. ¿Por qué? Porque hemos discutido esto, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias y las condiciones, eh, en vez de tener 5 ambulantes en el semáforo más cercano, podemos tener 25. ¿Sí? Y entonces no hay una conexión directa entre las ventas, el PBI y el número de independientes. ¿Sí? Sí hay una conexión directa entre las ventas, la producción y el número de asalariados. El asalariado, por definición, trabaja para otro. Y ese otro solo lo va a contratar si puede producir algo con ese trabajador asalariado y ese algo que produce se puede vender, bien o servicio. Si no hay posibilidad de vender ese bien o servicio, nadie va a contratar al asalariado. Y entonces, de allí viene esta relación directa, ¿sí? Pero no es con el total del empleo, ¿sí? Sino solo con los trabajadores asalariados, ¿sí? O los ocupados en el sector moderno de la economía. ¿Sí? Y el segundo componente, igual que antes, establece que hay una relación inversa entre el empleo moderno y la suma de desempleo, informalidad o independientes, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces, la idea entonces es que la fuerza laboral tiene 3 componentes. Los empleados, los ocupados, que dividimos en 2, sector moderno y sector informal, y los desocupados, ¿sí? Despejamos esta suma y nos queda igual que antes que esta suma, el desempleo más la informalidad, depende de la fuerza laboral y inversamente del número de trabajadores ocupados en el sector moderno. Entonces, el punto simple es que si la fuerza laboral está constante, vamos a ponerlo así, ahí,
cuando aumenta, perdón, cuando aumenta el empleo moderno porque sube el PBI, se reduce este conjunto. ¿Eh? Vamos a poner, se reducen los dos, no sabemos en verdad. Pero la idea aquí es que se reduce el conjunto. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, la suma de desempleo e informalidad depende inversamente del PBI. Eso sí está claro acá. Si el PBI sube, ¿sí? Si el PBI sube, dado el producto por trabajador y la fuerza laboral, este total de aquí tiene que bajar. ¿Ve? El punto es que no sabemos cuál de los dos componentes va a bajar. Podría ocurrir que solo baje el desempleo, podría ocurrir que solo baje la informalidad o podría ocurrir que sea una combinación. ¿Ahí? Esa es, digamos, la novedad que trae el incluir un sector de independientes. ¿Ahí? Podemos dividir todo entre F y obtenemos una fórmula muy similar a la que obteníamos con en la ley de Oco. Y esta es la fórmula que nos interesa. ¿Saben? Entonces, si hay una recesión y cae el PBI, vamos a ponerlo así como está abajo, ¿sí? Si hay una recesión y cae el PBI, ¿qué va a aumentar? ¿Va a aumentar el desempleo o va a aumentar la informalidad? Entonces pongamos la idea, ¿no? Claramente. Digamos que hay una recesión, ¿sí? Cae el PBI en una recesión. ¿Sí? Cae el empleo asalariado. Digamos. Vamos a ponerlo así en la empresa, en la gran empresa. Ya está. ¿Sí? A ver, en la gran empresa, gran. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿esos trabajadores asalariados que han perdido su trabajo se convierten en desempleados? Ese es un caso. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. O esos trabajadores asalariados que perdieron su trabajo que van al semáforo más cercano a su casa y empiezan a vender Kleenex, chocolates, caramelos. ¿Sí? Aumenta la informalidad o el número de independientes. Informalidad. ¿Ahí? Esa es la idea. ¿Ahí? Entonces, en el caso de los países industrializados, los trabajadores desempleados reciben una fracción de su salario. Aquí no ocurre eso. Entonces, típicamente, el trabajador que era asalariado y lo despiden, tendrá que buscarse algún medio de vida. Y normalmente lo que hace es convertirse en un trabajador independiente, en un ambulante. ¿Eh? Porque es donde es más fácil entrar. ¿Eh? No es que sea fácil, pero es donde es más fácil entrar. ¿Eh? Y entonces, esa es la idea de esta versión. Si hay una recesión y cae el PBI,
dado el producto por trabajador, este es un punto importante, y la fuerza laboral, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué se eleva? ¿El desempleo o se eleva la informalidad? ¿O se elevan los dos? ¿Ahí? Y entonces, esta es una manera de entender por qué la tasa de desempleo, es una manera, no es la única, es una manera de entender por qué la tasa de desempleo es poco sensible a cambios en el PBI. En realidad, la variable que se ajusta es la tasa de informalidad, el subempleo o la tasa de trabajadores independientes. En las recesiones, el número de trabajadores independientes aumenta y en los auges disminuye. ¿Por qué? Porque en los auges hay una oportunidad alternativa de encontrar chamba mejor, ¿sí? Normalmente los asalariados en promedio ganan más que los independientes, ¿sí? Tienen mejores condiciones, etcétera. ¿Eh? Y entonces, cuando se crean esos trabajos asalariados en el auge, bueno, algunos trabajadores independientes se convierten en asalariados, algunos trabajadores desempleados se convierten en asalariados. ¿Eh? Y cuando hay una recesión, esos trabajadores asalariados, alguna porción va al desempleo y otra porción va a la informalidad, al subempleo, al trabajo independiente. ¿Eh? Eh, Ese es entonces el punto importante. ¿Eh? A ver, vamos a borrar esto también. Entonces, esta es la cuestión que hace un trabajador despedido del sector moderno. Entonces, una opción es que busca otro puesto de trabajo asalariado, el INEI lo clasifica como desocupado, trata de vender algo en la esquina de un semáforo y se integre así como independiente al sector informal, el INEI lo clasifica como ocupado. Ojo, ¿eh? Antes había un trabajador asalariado ocupado, ese puesto de trabajo asalariado desaparecido y ahora hay un trabajador independiente ocupado. El número de ocupados en toda la economía no ha variado. Antes había un asalariado y ahora hay un independiente. Y la tercera opción es que se retira desalentado de la fuerza laboral al no encontrar trabajo. Esto lo he sacado de la respuesta de la realidad, pero entonces dice, ¿por qué no busca trabajo? Porque no hay. Pero si le preguntan si está dispuesto a trabajar mañana, dice que sí, ¿no? Entonces, ¿qué hace el INEI? Lo clasifica como una persona que no participa del mercado de trabajo, ni trabaja ni busca trabajo. No es parte de la fuerza laboral, no es parte de la población económicamente activa, es parte de la población inactiva. ¿Eh? Entonces, el punto es este. Si cae el número de trabajadores adecuadamente empleados, como ocurrió durante el 2020, ¿no? O debería aumentar el número de trabajadores independientes o por cuenta propia subempleados, ¿no? O debería aumentar el número de trabajadores desalentados y debería reducirse la fuerza laboral. Entonces, si miramos los datos y comparamos el trimestre mayo, junio, julio de 2021 con 2019, después comparamos con 2020, vemos lo siguiente. ¿Cuántos trabajadores adecuadamente empleados había en el 2019 en ese trimestre? Bueno, 3.1 millones. ¿Cuántos trabajadores en ese mismo trimestre del año 2021? 2.4. Así que si comparamos el último dato que tenemos para Lima con el mismo periodo del 2019, prepandemia, han desaparecido 700.000 empleos, 750.000, digamos, ya, para redondear. ¿Ahí? ¿Qué ha pasado con estas 700.000 personas que han perdido su puesto de trabajo? ¿A dónde han ido a parar? ¿No? Eso es lo que está aquí arriba. Si estos eran asalariados,
una parte muy importante de ellos, 2/3 partes en realidad, se han convertido en independientes subempleados. El grueso de los subempleados está concentrado en las empresas de 1 a 10 trabajadores. El 80% de los subempleados por hora y más del 80% de los subempleados por ingresos están ahí. ¿Sí? Y entonces, digamos, la figura es un trabajador asalariado en una empresa grande perdió su trabajo porque lo despidieron. Se cayó la demanda, se redujo la producción y lo despidieron. ¿A dónde fue? Bueno, un destino, 2/3 partes de esos trabajadores acaban como subempleados. Típico subempleado, un ambulante. ¿A dónde va el resto? ¿Sí? De estos 731, y eso es lo que está acá arriba. Bueno, 242, un tercio, son desempleados. ¿Sí? Los desempleados aumentan en 170, eso es lo que está acá, y los que se retiran de la fuerza laboral son 72. ¿Sí? Entonces, si los sumamos, tenemos este número aquí, 242. ¿Sí? Y entonces, el punto básico, ¿no? Es que una parte de los empleos adecuados perdidos, de los trabajadores que perdieron su empleo adecuado, se convierte en subempleado. Y la otra parte en desempleado. ¿Sí? Y aquí ustedes ven que las 2/3 partes de los que perdieron sus trabajos se convierten en subempleados, que es lo que estamos, que es la categoría que estamos asimilando a independientes, a informales. Pero acá tenemos el dato en términos de adecuadamente empleados, subempleados y desocupados. ¿Sí? Esto es si comparamos 2021 con 2019. Si comparamos 2021 con el 20, vemos que efectivamente se ha creado 1 millón de empleos adecuados. Si comparamos el 1.300.000 trabajadores adecuadamente empleados que existía en Lima, con los 2.4 millones, efectivamente se ha creado 1 millón y pico de empleos en un año. ¿Sí? 1 millón de empleos adecuados. ¿Sí? Eso va acorde con la reactivación de la economía que hemos discutido, que a lo mejor está sobreestimada, pero de todas maneras es claro que ha ocurrido una reactivación importante como para crear 1 millón de empleos adecuados en un año. ¿Sí? ¿Sí? Aquí los subempleados han aumentado, ¿sí? Y la población económicamente activa también ha aumentado, ¿sí? Ojo. ¿Sí? La fuerza laboral ha pasado, esto es lo que vamos a discutir después, esta historia es en realidad la que es increíble, que la fuerza laboral ha pasado de ser 5.2 millones de personas a 3.5 millones de personas en 2020. Y después otra vez a 5.1 y algo. ¿Sí? Esta caída enorme de la fuerza laboral es lo que es discutible. He visto los datos para otros países, hay caídas de la fuerza laboral, pero no pues estas caídas, ¿no? No caídas del 50%. Si comparamos 19 con 20. ¿Eh? Eh, Perdón, no es 50%. Espérense. Son caídas de 32%, ¿no? Esta de aquí, comparando 20 con 19. Esto es un incremento, sí, de 46%. ¿Ahí? Y la población, la fuerza laboral es básicamente la misma si comparamos 2021 con 2019. Y eso es lo que vemos aquí,
¿no? Eh, Aquí tienes los independientes en Lima Metropolitana, la línea azul, lo medimos en el eje izquierdo, miles de personas, había, digamos, 1.700.000 trabajadores independientes antes de la pandemia, antes. Y aquí tenemos los trabajadores asalariados en las empresas grandes. La línea roja había pues 1,5 millones de trabajadores, números similares. ¿Sí? Viene la recesión y cae el número de independientes, básicamente porque esta es una recesión con cuarentena y entonces no hay forma, con toque de queda, etcétera, y no hay forma de trabajar en la calle. ¿Sí? Debe ser la primera recesión donde el número de independientes cae y cae también el número de asalariados. Una vez que se relaja, digamos, la cuarentena, el número de independientes vuelve a crecer y para julio del 21 básicamente está muy cerca del nivel que tenía antes de la pandemia. ¿Sí? El número de asalariados, por el contrario, se queda muy por debajo. ¿Sí? Esta es la diferencia. ¿Sí? Una diferencia importante. ¿Sí? Y entonces el punto básico es que lo que se mueve aquí básicamente es el trabajador, es el número de trabajadores independientes, lo que hemos llamado la tasa de informalidad y no la tasa de desempleo. Ahora, vamos a ver también la tasa de desempleo porque hay otro factor eh, que tenemos que analizar. ¿Sí? Entonces, la recesión del COVID-19, antes de la recesión del COVID-19, ya hemos visto el desempleo era muy poco sensible a cambios en el PBI. Sin embargo, la recesión del COVID-19, que es una recesión sin precedentes, ha estado asociada a un aumento del desempleo, ¿sí? Y también a una caída de la fuerza laboral. Entonces vamos a mostrar los datos. La línea roja es la P ocupada. En Lima Metropolitana, cerca de 5 millones de personas antes de la recesión, una caída a un poco más de 2 millones durante la recesión, ¿sí? Y una recuperación eh, que ya hemos discutido antes. Aquí la recuperación está sobreestimada porque acá estamos midiendo en la P ocupada los adecuadamente empleados y los subempleados, la suma de ambos. ¿Sí? Y ya sabemos que en este periodo los adecuadamente empleados caen y los subempleados aumentan, ¿sí? Comparado con esto. La línea azul es la población económicamente activa, la fuerza laboral. Así que la diferencia es el desempleo. ¿Sí? A ver, perdón. Esta diferencia es el desempleo. Vamos a ponerlo acá. A ver. ¿Sí? Esta diferencia es el desempleo. Y el desempleo era pequeño hasta la recesión del COVID-19. Si la fuerza laboral hubiera seguido constante, ese es el número, esa es la línea azul, el desempleo hubiera sido pues enorme. Ahora, ¿eh? Eh, pero el INEI dice que la fuerza laboral cayó. No se mantuvo constante en 5 millones de personas, sino que de repente hubo una proporción enorme de personas, 2 millones y pico de personas que dejaron de buscar trabajo, ¿sí? Y fueron
clasificadas como población económica no activa. ¿Sí? Y esa es la línea naranja. Es la evolución de la fuerza laboral según el INEGI. Y entonces lo que ustedes ven aquí es que la fuerza laboral en Lima en el primer semestre del 2020 se cayó pues a la mitad. ¿Sí? De 5 millones de personas a 2 millones y pico, 2 millones y medio. Y en el segundo semestre del 2020 creció otros 2 millones y medio, digamos, no exactamente, pero ya. Esta es en realidad la evolución que a mí me parece inverosímil. ¿Sí? La idea aquí es entonces que no solamente ha habido la epidemia del COVID-19, sino también ha habido una epidemia de ociosidad entre todos los trabajadores limeños. Y no es posible, no es verosímil eso. ¿Eh? Y si a cualquiera de estas personas les hubieran preguntado si aceptarían trabajar mañana en caso que tuvieran el trabajo, yo diría pues que el 80-90% habría dicho que sí. Y entonces la fuerza laboral habría caído como ha caído en otros países, pero no pues 50%, 5%, 6%, 7%, digamos ya. ¿No? Y entonces tenemos dos datos de desempleo, ¿no? Eh, tenemos dos datos de desempleo. Este que distingue entre la línea naranja y la roja, ¿sí? Y el que distingue entre la línea azul y la roja. ¿No? Para el final del periodo se parecen mucho. ¿Mm? Pero durante el 2020 en particular son muy distintos. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el punto? Que si la fuerza laboral cambia notablemente, la tasa de desempleo se reduce. Ese es el punto, ¿no? Y podemos calcularlo. Podemos calcular dos tasas de desempleo. Una tasa de desempleo es este desempleo azul, la diferencia entre la línea naranja y la roja, dividido entre la línea naranja. Esos son los desempleados. Y otra tasa de desempleo es la diferencia entre la línea azul y la roja, dividido entre la línea azul. ¿Ahí? Y eso es lo que a continuación, a ver, mostramos. Estos son los datos de Estados Unidos. Ahí se ve con claridad que la fuerza laboral cae, pero cae pues 5%, 6%. No cae en la magnitud que cae en Lima metropolitana, que me parece una exageración, inverosímil. Y esta es la tasa de desempleo normal estimada por el INEI. Esta era la tasa de desempleo en Lima metropolitana, entre 6 y 8%, digamos. ¿Eh? Eh, y esta es la tasa de desempleo durante la pandemia. ¿Eh? Y entonces ven tasas de 16, 15% que no hemos visto nunca. Esta serie empieza desde los años 2000, nunca hemos visto esto. Entonces, hay una cierta sensibilidad de la tasa de desempleo oficial a la caída enorme de la producción del PBI durante la pandemia. ¿Eh? Y estos son los datos de la inflación oficial, la línea azul. ¿Sí? La he reproducido aquí para algunos meses del 2020 y del 2021. ¿Sí? De 16%, digamos, en el segundo semestre del 2021, del 2020, va cayendo hacia 10% en la actualidad. Y esta línea roja es la tasa de desempleo calculando que
la fuerza laboral en la línea azul. ¿Eh? Entonces ven que ustedes que es mucho mayor, el doble para efectos prácticos aquí, en el segundo semestre del 2020, y va cayendo conforme se crean esos empleos adecuados en el segundo semestre del 2020. Pero aún así estamos digamos, estamos por encima de la tasa de desempleo oficial. ¿eh? Eh, y ha estado fluctuando hasta hace poquito por encima del 20% anual. 1 de cada 5 trabajadores estaba desempleado en Lima Metropolitana. No es una tasa pequeña. Recién en el último periodo ha caído. Para junio de 2021 ya la tasa de desempleo oficial y la, digamos, la real, la roja es la real y la azul es la oficial, son más o menos similares. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? La evolución de la fuerza laboral, nada más. ¿Ahí? Entonces, en el caso de la pandemia es claro que una parte de los trabajadores despedidos que han perdido sus trabajos adecuados, que eran adecuadamente empleados, han pasado a la categoría de población no activa. ¿Sí? No tienen trabajo, los despidieron, pierden su trabajo, pero no buscan, ¿sí? Según las estadísticas oficiales. Ahí hay que tener en cuenta que la definición de buscar trabajo es pues, convencional, es arbitraria, ¿no? Yo puedo decir, mira, si tú no sales todos los días y tienes entrevistas por lo menos con 5 empleadores potenciales, yo digo que no estás buscando trabajo. Si tienes 4, no buscas trabajo. Si tienes 5 o más, buscas trabajo. Eso es, por ejemplo, una definición de buscar trabajo. Yo también puedo decir, mira, si tú estás en tu casa y miras en el periódico del día si hay o si hay ofertas para trabajar o no, yo considero que estás buscando. Entonces, la definición de buscar puede ser muy exigente, puede ser más relajada y en función de eso pueden tener más o menos desempleados, ¿no? Porque acuérdense que el desempleo para ser calificado como desempleado no solamente hay que, digamos, tener la condición de que no trabajan, sino además la condición de que buscan trabajo. ¿Sí? Y la condición de que buscan trabajo puede ser evaluada de forma, digamos, bastante arbitraria, vamos a ponerlo así, ¿no? Eh, Aquí tienen los mismos datos, ¿sí? Aquí ven cómo la población económicamente activa cayó enormemente entre 2019 y 2020, son los mismos datos que hemos visto antes. ¿Sí? Y entonces pueden calcular la tasa de desempleo de dos maneras diferentes. La tasa de desempleo oficial la calculan dividiendo los desocupados entre la población económicamente activa. ¿Sí? Ese es esta aquí que dice DO. ¿Sí? Y la tasa de desempleo real la calculan sumando a estos desempleados la disminución de la fuerza laboral y dividiéndola no entre este número, sino entre este de acá. ¿Sí? Y entonces así obtienen esta tasa de 43% de desempleo. Esto es para mayo, junio, julio del 2019 y 2020. Esto es para diciembre, enero de 2020, diciembre, febrero de 2020 a diciembre, febrero de 2021. Otra vez la tasa de desempleo oficial es 717 entre el 49 y 52, estos dos de acá. ¿Sí? Los desocupados como porcentaje de la PEA y la tasa de desempleo real es estos desocupados más los que se retiraron de la fuerza laboral dividido entre la fuerza laboral que había el año anterior, ¿no? Este es 21%.
Y para el periodo final son ya mucho más parecidas. ¿Por qué? Porque la caída de la fuerza laboral es pequeña. ¿Ahí? Entonces, vamos a avanzar un poquito más, a ver si tenemos unos 10 minutos. Vamos a avanzar un poquito más con nuestro tema, que dónde está, a ver. Acá está, a ver. Sí, entonces. Antes de entrar a la inflación, eh, vamos a ver si podemos acabar esto. Una economía como la peruana depende mucho de lo que pasa en el exterior. El funcionamiento, el comportamiento, los auges y las recesiones dependen mucho del contexto externo que enfrenta la economía peruana. ¿Sí? Ese contexto externo tiene tres dimensiones que importan. ¿Sí? Los precios de las materias primas, ¿sí?, que exportamos. Hoy día exportamos básicamente metales, así que el punto esencial es cuál es el precio del cobre, cuál es el precio del oro, cuál es el precio del zinc, cuál es el precio del hierro, el plomo, la plata. Y la idea simple es que las épocas de vacas gordas coinciden con precios de metales altos y las épocas de vacas flacas, de recesiones, coinciden con precios de materias primas bajos. ¿Sí? Los otros dos puntos que importan son los flujos de capitales, si entra dinero proveniente del exterior a la economía peruana, si sale dinero de la economía peruana y se va al exterior. ¿Sí? Para que ese dinero salga tiene que convertirse en dólares. La moneda peruana no tiene ninguna utilidad fuera de las fronteras del Perú. Y estos flujos de capitales tienen que ver con varios factores, pero uno de ellos importante son las tasas de interés que rigen en los mercados internacionales, en particular, como nosotros vivimos en el área del dólar, las tasas de interés que rigen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es esa tasa de interés? Si yo les presto 100 soles por un año y dentro de un año ustedes me tienen que devolver 110 soles, bueno, la tasa de interés son los 10 soles, me tienen que devolver el capital que yo les presté, 100 soles, más un extra. Ese extra es los intereses que me tienen que pagar por el uso de ese dinero durante un año, ¿no? Esos 10 soles son los intereses de 10 soles divididos entre el capital de 100 hacen la tasa de interés de 10% anual. En todos los casos vamos a referirnos a esa tasa de interés anual, a una tasa de interés del 10% anual. ¿Sí? Si ustedes le prestan la plata al banco y ponen 100 soles en el banco y el banco les paga 10 soles de interés al año y ustedes dicen, a ver, yo quiero un plazo fijo, eso es un depósito por un año, de un año, ¿y cuánto paga el banco por él? Bueno, paga 10%, 10%. Entonces, si yo pongo 100 soles, me da 10 soles de interés al cabo de un año, si no retiro la plata durante ese año. Entonces, esa es la tasa de interés de la que estamos hablando. ¿Sí? Y después tenemos el PBI mundial. ¿Sí? ¿Qué pasa con la economía mundial, que también experimenta fases de auge y de recesión, fases de vacas gordas y fases de vacas flacas? Entonces, para una economía como la peruana, ese contexto externo es muy importante. Entonces, dos dimensiones de ese contexto externo. Primero, los precios de las materias primas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los términos de intercambio. Nosotros exportamos materias primas y vendemos en el extranjero metales, la mayor, básicamente sin mucha elaboración, con muy poca elaboración mejor, ¿sí?
Y compramos productos manufacturados. No solo compramos productos manufacturados, también compramos petróleo y compramos algunas materias primas agrícolas, soya, trigo, eh, maíz, ¿no? Y entonces los términos de intercambio miden, si compramos en el extranjero productos manufacturados y vendemos metales, eh, los términos de intercambio miden cuántas toneladas de cobre tenemos que entregar, vender en el extranjero para comprar, digamos, un producto manufacturado, un auto Toyota, digamos. ¿Sí? Y aquí tienen la medición de esos términos de intercambio. Mientras más altos son los términos de intercambio, más baratos nos resultan los productos manufacturados que compramos. Tenemos que entregar menos toneladas de cobre para comprar un auto Toyota, mientras más altos son los términos de intercambio. ¿Sí? Estos términos de intercambio normalmente se mueven no porque los precios de los autos Toyota cambian mucho en el mercado internacional, sino porque los precios de los metales suben y bajan, varían mucho en el mercado internacional. Entonces, hoy día estamos en un pico de los precios internacionales de los términos de intercambio. ¿Por qué? Porque los precios de los metales que exportamos son muy altos. El cobre está por encima de $4 la libra, el oro está cerca de $1.800 la onza y así sucesivamente. ¿Right? Y entonces tenemos unos precios récord y tenemos unos términos de intercambio récord. ¿Right? Entonces, si miramos una situación como esta, digamos, en los años 90, principios, fines de los 90, principios de los años 2000, esto es un contexto externo malo, desfavorable para la economía peruana. Los productos que exportan son muy baratos. Los términos de intercambio son bajos. Es una época de vacas flacas. ¿Sí? Si miramos estos periodos, decimos los precios de los productos peruanos son altos, enfrentamos un contexto externo favorable. ¿Sí? Y debieran ser, si no hay otros factores que influyen, debieran ser entonces periodos de vacas gordas. ¿Sí? Cuando se caen los precios de las materias primas que exportamos, como acá, ¿sí? Tenemos pues recesiones o la economía se enfría. ¿Sí? Aquí tenemos, después vamos a ver la recesión del COVID-19, pero esa ha coincidido con un alza en los precios de las materias primas. Esta es una característica especial. Pero entonces, después regresamos sobre eso. Precios de materias primas altos, términos de intercambio altos, eso es una condición favorable para la economía peruana. Precios de materias primas bajos, términos de intercambio bajos, esa es una condición desfavorable, un contexto externo adverso. ¿Sí? Ese contexto externo entonces tiene esta primera dimensión que es la más importante. ¿Sí? Y la segunda dimensión que tiene este contexto externo es qué tan altas son las tasas de interés en Estados Unidos, las tasas de interés internacionales. Aquí tienen dos tasas de interés. ¿Sí? La tasa de interés de corto plazo, que es la roja, la línea roja. ¿Sí? ¿Cuánto me cobras? Vamos a ponerlo así. Si me haces un préstamo de 3 meses, ¿cuál es la tasa de interés anual? Ahí, esa es la línea roja. Y después tienen la tasa de interés de largo plazo, de 10 años, digamos. ¿Cuánto me cobras de interés si me prestas 100 soles pagaderos a 10 años? ¿Ahí? Entonces lo que se ve aquí es lo único que me interesa remarcar, es que en la actualidad
las tasas de interés son históricamente bajas. Son las más bajas de los últimos 40 años, ¿no? En realidad 50 seguramente, pero ya. ¿Ahí? Y entonces, desde este punto de vista, el contexto externo para la economía peruana es favorable, tanto porque los precios de las materias primas que exportamos son altos, como porque las tasas de interés externas, internacionales, en Estados Unidos, son bajas. Eh, y la otra característica, termino con esto, rápidamente, es que la economía mundial está creciendo. Aquí ven los datos para 2020. Todos los datos de crecimiento del PBI son negativos. Esta es la tasa de crecimiento anual. Aquí está Perú menos 11, ¿sí? India menos 8, ¿está bien? Argentina menos 10, ¿sí? Inglaterra menos 10. China es el único positivo en el 2020. Y si ustedes comparan, estos son las proyecciones para el 2021 que están en el reporte de inflación, es un documento que elabora el Banco Central de Reserva. Bueno, a ver pues que todas las economías están creciendo. China crece al 8%, Estados Unidos al 7% para efectos prácticos. Entonces, ese es el otro asunto. En el año 2020 la economía mundial estaba en una recesión muy fuerte, generalizada, y en el año 2021 la economía mundial está creciendo rápidamente, está recuperando esta recesión. Esas son las tres dimensiones del contexto externo adverso, del contexto externo que enfrenta la economía peruana, que puede ser adverso, desfavorable o favorable. Vamos a dejarlo ahí y si no hay ninguna pregunta, me despido de todos ustedes. Hasta luego con todos. Recuerden que agradezco mucho las preguntas, pero hoy día no hemos tenido preguntas. Hasta luego con todos.